Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos concede en esta ocasión y para poder entonces entrar en un tema interesante. Vamos a estar hablando de la tarea misionera de la iglesia. Y cuando hablamos de la tarea misionera, nos estamos refiriendo a esa misión que ha sido otorgada por el mismo Jesús a la iglesia, que se inicia en la vida de los discípulos para luego hoy nosotros ser los proclamadores de la misma. Vamos a estar ubicados en el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, versículos 35 al 38, y luego vamos a pasar al capítulo 10, del versículo 16 al 32. El pensamiento central señala que el llamamiento de Jesús, cuando dice venid, se divide en dos partes. Una es ven y la otra es id. Es por eso que debemos venir a Él y luego ir en busca de otros. Y es interesante porque vamos a ver que en esta declaración del pensamiento central, que la vamos a encontrar más adelante eh, en los escritos de los evangelios, del mismo boca de Jesús, haciendo también este mismo llamado. Y también tenemos que entender que es interesante ver que esta expresión con doble connotación indica un acto de obediencia y un acto de acción. Y es por eso que vamos a ver que en ese acto de acción hemos sido llamados entonces para hablar de la experiencia del Evangelio del Reino. El texto de oro se encuentra en Mateo 9, versículo 38, que dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bien, el objetivo que vamos a estar presentando y queremos alcanzar es poder comprender mejor el plan de misiones que Jesús había diseñado para la iglesia. También mostrar compasión por los que andan como ovejas sin pastor, y también planear desde el tiempo presente el prepararnos para trabajar en la cosecha del Señor. Y es importante que, teniendo en connotación estos aspectos de objetivo, podemos entonces entrar a la lectura de los pasajes para luego hacer un análisis de cada uno de ellos. Comenzamos a hacer análisis una vez hagamos la lectura para ir comprendiendo la importancia de la tarea misionera de la iglesia. Y dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y en el capítulo 10, del 16 al 32, dice de la siguiente manera: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahí pasamos a los versículos 28, donde dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Luego de haber hecho lectura de estos pasajes, podemos ver y podemos entonces hacer énfasis en que Jesús constituye ser el maestro más grande en la función de las misiones, en la cual Él nos ha dado lo que se llama una cátedra de lo que es a ejercer función misionera, porque Él dio el ejemplo y lo podemos ver a través de los evangelios. Y es por eso
que hoy nosotros tenemos esa responsabilidad de continuar con esa función. Es por eso que podemos nosotros también entender que hemos sido llamados por Él y que tenemos el respaldo de la persona del Espíritu Santo, porque Él dijo antes de partir que Él iba a estar con vosotros. Ahora, hay una serie de aspectos importantes que tenemos que tomar en consideración y es, número uno, el estado espiritual de la humanidad. Y vamos a estar concentrados en ese aspecto en los versículos 35 al 38 del capítulo 9 de Mateo. Y también vamos a estar hablando de las condiciones de los misioneros. Y ahí también en el documento de Mateo, pero en el capítulo 10 del versículo 16 al 20. Y vamos a ver cómo estas condiciones de los misioneros ejercen una función importante como aquellas personas que son como ovejas en medio de lobos, y cómo identificarlos, cómo son estas personas que vienen a hacer daño, que actúan de una manera de lo que se llama inescrupulosa para hacer daño a la grey. También se nos exhorta a ser como serpientes y palomas. Y esto vamos a ver qué es lo que indica cuando Jesús habla de esta manera. Y como tercer aspecto vamos a hablar de las recompensas del servicio abnegado. Y lo vamos a ver entre los últimos versículos del 28 al 32. Habíamos señalado anteriormente la importancia de lo que es la tarea misionera. Y cuando hablamos de tarea, hablamos prácticamente de esa misión que ha sido encomendada. Ahora, el discípulo es uno que sigue al maestro. Ahora, vamos a prestar nuestra atención que se concentra en las cualidades, escuche bien, de los misioneros del Señor. Entonces, un misionero es uno que va por el mundo con un mensaje que ha de enviar por parte de aquel que le ha dado esa encomienda. Y es una tarea para cumplir. Y como se indica en el pensamiento central, cuando se habla de venir, que podría dividirse en ven e ir, esta es lo que se llama una doble invitación, si usted se da cuenta. Llama a todo pecador para que venga a Cristo, sea salvo y sobre todo pueda compartir la experiencia de transformación con aquellos que no han conocido la misma a través de Jesucristo. Y es por eso que cuando se dice venir es obedecer y comparte lo que Dios ha hecho en tu vida para que otros puedan recibir la misma experiencia. Y esa ha sido la experiencia de todo creyente. Por ejemplo, Andrés llamó a Simón, Felipe llamó a Natanael, la samaritana a los de su pueblo y los apóstoles a todo el mundo, como podemos ver en el Nuevo Testamento de aquel tiempo. Ahora, en el análisis de hoy vamos a reunirnos en una serie de parábolas y una figura que dan una idea clara de cómo ve el Señor la humanidad y qué espera que hagamos nosotros por ella. Al ver las multitudes, la mirada compasiva y salvadora de Jesús, las consideraba, dice, como ovejas dispersas y desamparadas. Pero también dice que las veía como un campo listo para la cosecha. Como dice el director general de Misiones Mundiales, que todo lo que hizo fue capacitar a un puñado de discípulos como apóstoles, que apóstol prácticamente es un enviado, en otras palabras misioneros, para conquistar al mundo para el reino de los cielos. Pero antes de enviarlo les di una advertencia que eso no sería una tarea fácil. Y es por eso que podemos ver que a través de los análisis que hemos hecho anteriormente en otras clases, vemos aquí que es un trabajo de carácter sacrificial, porque debe haber una entrega y un compromiso. Por eso mismo tienen que ser lo que se llaman estos misioneros que Dios envía, prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Ahora, Jesús promete el Espíritu Santo para que os dé lo que se llama ayuda suficiente en medio de esos tiempos de tribulación que lleguen cuando estemos ejerciendo esa función de misión para alcance, para salvación a otras personas. Y es por eso que podemos encontrar
cuando analizamos el versículo 35 y 36, cuando se ve el ejemplo perfecto de todo misionero, lo hallamos y habíamos indicado que lo hallamos en Jesús, quien recorría, dice la Biblia, todos los lugares habitados. No esperaba que la gente lo buscara, sino que él iba en busca de él. En el versículo 35 vemos el programa ministerial de Jesús. E iba, dice, eso era uno. Él iba enseñando en las sinagogas. En otro aspecto, iba predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, dolencia del pueblo. Entonces, no hace falta nada después de cubrir estos aspectos de la obra misionera. Entiéndase, ir a enseñar, predicar el evangelio y sanar a toda persona de enfermedad y dolencia. Entonces, no hace falta, vuelvo y repito, eh, cubrir estos tres aspectos de la obra misionera, porque en el mundo en que vivimos hoy adolece de los mismos males. Por lo tanto, los misioneros modernos deben ir preparados para recorrer todas las ciudades y aldeas haciendo estas mismas cosas. Y para esto se necesita lo que se llama la compasión, el poder de Dios, la sabiduría de la palabra y la dirección del Espíritu Santo. Entonces, podemos ver que en la gira evangelística que Jesús había realizado dentro de su trayectoria ministerial, esto causó impresión. Entonces, ¿por qué? Porque dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Entonces, ¿qué significa? Que él no veía las multitudes como las ve uno de los políticos y las ven como algunos demagogos modernos que solo buscan el apoyo, el voto o el dinero de los que siguen. Jesús se dio cuenta de la miseria y la desorientación en que se encontraban todos ellos. Es por eso que es ahí donde viene que ve un cuadro a su mente que las identificó como ovejas que no tienen pastor. Y es por eso que esa compasión es indispensable para poder ser un buen misionero. Pero vemos que Jesús no solo sabía evaluar a la gente y compadecerse de ella, también el mismo Jesús, que es el buen pastor, puede ver que está en toda disposición para dar su vida por las ovejas. Y nos ha constituido en lo que se llaman pastores y maestros para que respondamos a las necesidades de lo que es rodea. Ahora bien, si nosotros vamos y hacemos un análisis, Jesús se refiere a las condiciones deplorables en que se encuentra la humanidad. Entonces podemos ver esa condición deplorable es el resultado de la presencia que hace necesaria Dios en la vida de los seres humanos. Entonces era muy común ver los campos de trigo y cebada llenos de espigas maduras listas para la siega. Es por eso que la palabra mies es sinónimo de cosecha, siega. Y en el tiempo de la cosecha era para los hebreos una época de lo que se llama una época festiva y de gran actividad. Entonces podemos ver que el problema que enfrentaban los granjeros era la escasez de obreros, ya que abundaban el trabajo para todos lados. En tales casos, el señor o dueño de la cosecha tenía que salir a la ciudad o a las aldeas en busca de trabajadores. Otros no tenían que emplear ni enviar obreros, bien, tenía que hacerlo el mismo dueño. ¿Se da cuenta? Entonces podemos ver esta acción de rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Para nosotros esto tiene una serie de enseñanzas. Número uno, para una parte podemos ver que nosotros tenemos que aprender aquí que la mies, la obra del Evangelio del Reino, es de el Señor. Y otro aspecto es que también se nos indica que el proceso de llamar y enviar obreros es algo que está en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque es un llamamiento divino.
Otro aspecto también de interés: es necesario que los cristianos oren para que el Señor envíe obreros. Y por último, que nuestro deber es estar atentos si Él nos llama. Podemos ver entonces que si esto sucede, entonces estos pasos tienen que ir acompañados con una vida consagrada, prepararnos y salir a trabajar. Pero además de un llamamiento de tiempo completo a la función de la cosecha, como se entienda, función del ministerio, es importante que todo cristiano debe estar ocupado en la iglesia, porque la mies es mucha. Ahora bien, es por eso que usted va a ver tales expresiones como prudente, que significan más bien precavido, significa también vigilante, también prudente se connota con el término de ser sabio. También cuando se habla de sencillos, se habla de personas en la cual tienen un espíritu pacífico, actuar de manera inofensiva. Entonces, ¿por qué? Porque debe ser característico de aquellos que han de proclamar el Evangelio. Entonces, ¿por qué tenemos que verlo de esta manera? En la iglesia primitiva vimos cómo muchos de ellos fueron puestos en concilios, en la cual fueron acusados, y también ellos aprendieron de lo que ya se le había indicado, de mantenerse en un estado dócil. Ahora, cuando vamos al versículo 16, vemos las acciones de Jesús que están descritas en este capítulo de Mateo, que son lo que se llama una consecuencia lógica del análisis hecho por él mismo alrededor del capítulo 9. Entonces, la compasión por la gente y la premura de recoger la cosecha lo movieron a enviar sus discípulos con pleno poder y autoridad para el ministerio. Entonces, usted se va a dar cuenta que en el capítulo 10, del versículo 1 al 4, se da lo que se llama como una lista de enviados. Entonces, en los versículos del 5 al 15 se les da unas instrucciones específicas para esa función misionera en particular. Una operación especial para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero todo el pasaje, si usted viene a ver, desde el 16 hasta el 42, contiene lo que se llaman advertencias, enseñanzas y promesas de una vigencia permanente. Y es por eso que tenemos que ver cuál es la dinámica del reino en el cual nosotros tenemos que aplicar. Es por eso que la parábola en que Jesús anunciaba la entrada subrepticia y perniciosa de lobos rapaces con vestidos de ovejas, podemos ver aquí que es lo contrario. Ahora dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y hay un refrán que dice: la mejor defensa es el ataque. Entonces, los cristianos no deben sentarse a pedirle al Señor que no vengan lobos rapaces. Tenemos que tener eso claro, porque ya ha sido indicado. Ahora bien, tenemos que tener claro que lo correcto es vestirse de la armadura de Dios, como habla Efesios 6, del capítulo 10 al 18, y salir lo que se llama a combatir las fortalezas de Satanás. Entonces, Jesús enseña que el cristiano va con el mensaje de amor y de paz, pero no debe olvidar que es como oveja y que el mundo está lleno de lobos. Y solo la gracia y el poder del Señor dan lo que se llama la protección y la victoria. Por eso que las multitudes son lo que se llaman una especie de ovejas sin pastor. Y también se puede ver que los enviados del Señor son sus ovejas, las cuales son aquellas que escucharon su voz. Entonces, siguen su voz, a la misma vez lo siguen, y no perecerán jamás, ni nadie los va a arrebatar de la mano. Y es importante esto, porque tenemos una garantía, tenemos esa arma. Ahora, todos aborrecemos y nos horrorizamos
al ver serpientes. Sin embargo, el maestro las citó aquí y podemos ver algo interesante. Cuando él la citó, que es una especie de acción proverbial en la cual habla de la prudencia de estos animales, la palabra en la cual significa prudente, en la cual significa sabio, en la relación con las serpientes que nos presenta Jesús, podemos ver lo siguiente. Podemos ver que en la serpiente hay lo que se llama la cautela, con que ella se mueve de un lugar a otro para no ser vista por aves que puedan ser una amenaza. Es por eso que ella se mueve con una sutileza, de tal manera que todo animal que esté en disposición de atacarla, él pueda pasar desapercibido a la manera que se mueve. Y también cuando se habla de la paloma, en esta lección habla de todo misionero o cualquier cristiano que esté empeñado en llevar el mensaje de Dios al mundo. Y cuando habla de paloma es un representativo a llevar el mensaje de paz. Cristo nos ha dado paz y esto es importante porque nos ha colmado de la cualidad de la sabiduría, la cualidad de la paz y sobre todo el acto de prudencia que se manifiesta en nosotros en la manera como hemos de llevar esa palabra y cómo hemos de manejar las dificultades para poder contrarrestar los ataques. Y usted va a notar que en el versículo 17 al 20 Jesús da a sus discípulos una serie de advertencias, anticipando los peligros y dificultades que habrían de enfrentar en el desempeño de su misión. Es por eso que la profecía que serían entregados a concilios se cumple para ellos en Jerusalén después del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, el Sanedrín o concilio de los judíos fue el tribunal que había juzgado a Jesús y siguió atormentando a sus discípulos. Entonces, usted puede ver que de azotes y golpizas a los misioneros no se nos informa. Ahora, usted puede ver, o mejor dicho, usted puede ver que ellos fueron víctimas de todas estas cosas y que fueron atacados. Y también la escritura nos da esos detalles. Usted puede ir a Hechos y puede ver la trayectoria de todos estos hombres en la cual tuvieron esa función misionera, en la cual Dios resalta la función de Pedro como también la función del apóstol Pablo. Y cuando Pablo experimentó toda esa situación allá en Iconio y Listra. Ahora bien, es importante que tengamos aspectos claros en cuanto a la función de nuestra misión en lo que respecta a la proclamación, porque algunos van a ser llevados ante gobernadores, unos van a ser llevados ante reyes y vamos a ver cómo el Señor ha de dar las palabras necesarias para que esa palabra llegue y llegue a despertar las conciencias, aunque usted y yo no veamos resultados inmediatos. Y es por eso que a través de los siglos se ha sabido eh, que siempre la persecución es parte del proceso de aquellos de los que comparten la experiencia de salvación. La persecución y las pruebas para los que se han dedicado a predicar las nuevas de salvación. Y usted, con dar una mirada a la historia de los mártires para darnos cuenta de que Jesús dijo la verdad en cuanto a esta tarea tan importante, por eso podemos ver que se ha podido comprobar, y lo estamos viendo aún en el tiempo actual, cómo el Espíritu Santo en medio de esa persecución, en medio de esas pruebas, salen al frente y salen proclamando, no solo para hablar, sino también
con obras y milagros poderosos en la cual Dios les da el apoyo necesario para que los demás puedan entender que ellos vienen de parte de Dios. Ahora, un detalle interesante se encuentra en el capítulo 10, versículos 28 al 31, en la cual habla de ejemplos de pajarillos. Y hay una advertencia en cuanto a las persecuciones venideras. Jesús, podemos ver que llega al extremo de dar por hecho que algunos tendrían que exponer hasta su vida por predicar el Evangelio. No hay razón para que tuvieran temor. Por una parte, todos tenían que morir, y por la otra, la muerte física es solo un estado de carácter temporal. Ahora, eso nosotros lo decimos, pero cuán importante es integrarlo en nuestras vidas. Los cristianos descansamos en la seguridad de una resurrección para vida eterna. En el versículo 28 hay una comparación entre los que matan el cuerpo y el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, como dice la Escritura. Y es por eso que los que creen en la aniquilación del alma podrían apropiarse de esta última declaración, pero hay un análisis importante y cuidadoso, porque aquí cuando se habla de destruir, lo que está queriendo decir es prácticamente de llevarlos a la ruina, a la destrucción total. Pero vamos a ver que Jesús hablaba aquí de lo que se conoce más bien a un tipo de ataque. Cuando dicen aquí los que creen en la aniquilación del alma, podrían apropiarse de esta última expresión. Pero si usted se da cuenta, hay un análisis cuidadoso del verbo destruir. Porque cuando usted se va al aspecto etimológico, demuestra que Jesús hablaba aquí de la ruina y la condenación eterna. Y es por eso que en el versículo 29 demuestra la bondad y la providencia de Dios en la figura de los pajarillos. Cómo Dios cuida de los diminutos gorriones y hasta se les da un precio. Y por eso podemos ver que Jesús asegura a sus emisarios que aún vuestros cabellos están todos contados. Y usted puede ver cuando le dice no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. Y estas son palabras de esperanza. Y estas palabras podemos estar seguros y podemos hasta inferir que los discípulos las asimilaron en sus momentos más difíciles. Ahora, en el versículo 32 vemos que se hacen imaginar acontecimientos de gran importancia en la vida. Y es como cuando usted oye al decano de una institución académica presentando a los graduandos del año que el presidente les haga entrega de lo que se llaman de sus respectivos diplomas, o como presenciar el acto de condecoración de los héroes de una guerra cuando el general lee la lista de sus aguerridos soldados para que el comandante en jefe les otorgue sus medallas. ¿Sabe? La expresión aquí, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, constituye ser una prueba de que no se trata de una lista de predestinados. Lo que se entiende es que cualquier creyente puede llegar no solo a la gloria de Jesús, sino también lo que ha preparado, sino también a figurar en la nómina de los misioneros condecorados. Entonces la condición es confesar a Cristo delante de los hombres. Porque con el corazón, dice la palabra, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, confesar a Cristo es una forma de proclamar su verdad, cumplir la misión del Evangelio en el mundo que está lleno de pecado, dolor y muerte. Por eso que la promesa de Cristo es: yo también os confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo cual significa que Él tomará en cuenta vuestros esfuerzos y sufrimientos por haberle servido y verá que el Padre nos otorgue el premio que cada uno de nosotros merezcamos. Ahora, ¿qué más puede esperar el servidor de Jesús?
tenemos entonces una supervisión eficiente de parte del Padre Celestial. Por eso que cuando analizamos cuidadosamente la tarea misionera de la iglesia es de carácter inspirador, pero también ofrece una serie de aspectos en la cual conllevan responsabilidades y riesgos que recaen sobre los que son enviados por el Señor. Todo empieza con esa gira de reconocimiento que Cristo, el director general de las misiones evangélicas, hizo en Galilea. Y usted lo puede ver en el versículo 35 al 38 del capítulo 9 de Mateo. Y su regreso, podemos ver cómo él expresó su compasión a las multitudes, porque les parecía como ovejas que no tienen pastor. Sin embargo, el otro aspecto de la evaluación es bien positivo, porque ve a la gente como la mies o cosecha abundante. Lo único que hacía falta eran obreros para recogerla. De aquí sacamos dos lecciones. Debemos orar para que Dios envíe obreros, pero si nos envía a nosotros, debemos prepararnos y obedecer. Es por eso que es importante que de la misma manera que los discípulos ejercieron su gira, nosotros también podamos continuar con la misión que nos ha sido encomendada, de seguir proclamando el Evangelio, poder llevar la palabra de salvación y entender que las vicisitudes y todas estas cosas contrarias han de ser parte del proceso, pero ya se nos ha garantizado la victoria para poder seguir hacia adelante en el nombre del Señor y alcanzar almas para el reino de los cielos. Bendiciones. Bendiciones, hermanos, le damos